Hola compañeros y compañeras, esto es CRM Seguridad Industrial, soy Carlos Ramírez, tengo pues casi 20 años trabajando en estos temas de seguridad y pues nuevamente aprovecho esta oportunidad para compartir mi conocimiento y desde luego perspectiva de prácticas seguras de trabajo con ustedes. El tema que vamos a ver el día de hoy, que es el tema número 8, programa número 8, es el de tratar de entender por medio del análisis cómo es posible que una manguera que estaba almacenada se pudo caer aplastando a una profesionista, motivo por el cual perdió la vida. No se entiende, no es lógico, habría que pedir muchos detalles, pero el punto es que desafortunadamente este caso sí se presentó. Bueno, como en otras ocasiones, primero vamos a darles los antecedentes, que es el punto número 1. Punto número 2, vamos a analizar el tema. Punto número 3, vamos a hacer un análisis en conjunto de lo que hemos hablado. Y finalmente daremos un punto número 4, que son conclusiones. ¿Ok? Con la intención de tratar de entender un poco cómo se dio ese accidente y tratar de prevenirlo, iniciamos. Empezamos con el tema número 1. Antecedentes. Bueno, en los antecedentes les explico. En algún lugar de ese bello país llamado Perú, más o menos el 28 de noviembre del año que acaba de pasar, 28 de noviembre de 2024, en una empresa llamada Premium Plus, una profesionista, una ingeniera, estaba laborando y resulta que a pesar de sus 27 años, pues ella apenas estaba empezando a generar su historial laboral. Bueno, dentro de las prácticas que ella comenzó a elaborar en esta empresa, pues llevaba cuestiones de calidad, pero por algunas prácticas que se hacen al interior de la empresa, pues a veces a las personas que van entrando, pues les piden que hagan actividades diferentes a las que se les contrató originalmente. Bueno, en este caso sucede que ese día 28 de noviembre del 2024, le hablaron a su novio y ya casi futuro esposo que tenía que presentarse urgentemente en la empresa porque resulta que una manguera que pesa 300 kilos, aquí tenemos un ejemplo, cayó sobre ella arrebatándole la vida. Entre las noticias que divulgaron la información, las investigaciones que hicieron y la información que nosotros alcanzamos a ver, hay muchas cosas que están en puntos grises o oscuros que no se pueden entender. Uno de los primeros es que al familiar de esta profesionista le avisaron 3 horas después del accidente. Es algo que es malo. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaría, estuvieron prácticamente manipulando la escena del accidente. Y obviamente se puede entender que hicieron todo lo necesario para que se deslinde la empresa. Eso se entiende perfectamente. Bueno, ¿qué manguera es? Pues es una manguera negra grande, rollos grandes, que obviamente cuando entrevistan al novio, el novio dice, yo no me entiendo cómo es que dicen que ella pasó, se tropezó con la manguera y por tropezarse, la manguera simplemente se cayó, aplastándola. Es completamente lógico lo que dice él. ¿Cómo conocer que este tipo de manguera grande que se mueve con montacargas, una persona por darle un rozón con un pie la pudo tirar? Definitivamente algo está mal en esto. Algo que se está manejando de una forma, digamos, literalmente parcial. Se está favoreciendo a la empresa y tuvieron todavía el atrevimiento de decir, es que fue culpa de ella. Bueno, este tipo de cosas suceden. Como siempre en los accidentes, pues no hay datos claros, se manipulan los lugares, no se le da toda la información a la familia, no se les da acceso, hay un montón de cosas que estuvieron mal. Pero, ¿qué es lo que nos interesa de este dato? Pues el sistema de almacenaje. Nos interesa el sistema de almacenaje. ¿Cómo es posible que
los materiales que tienes tú en tu almacén, de materia prima, de material en proceso, de producto terminado o de lo que tú quieras, ¿cómo es posible que en un momento determinado, de una forma tan, digamos, insegura, se mantenga almacenado y con cualquier, digamos, acto inseguro o accidental, ¡pum!, se pueda caer, ocasionando gran daño a los que estén ahí presentes? Bueno, en resumen, ingeniera, 27 años, apenas tenía poco tiempo que entró a trabajar ahí, perdió la vida porque una manguera de 300 kilos le cayó encima. Inaceptable, totalmente inaceptable. Y aquí es donde nosotros lo vamos a analizar, digamos, dentro de lo que llegamos a saber, y trataremos de entender cómo es que pasó este tipo de accidente. Así que, compañeros, compañeras, pasamos al punto número 2, el tema. Aquí en el tema, y yo lo mencioné hace un momento, es en el sistema de almacenaje. Les voy a comentar un chismecillo por ahí. Ok, resulta que en muchísimos lugares no existen procedimientos de almacenaje seguro. No existen elementos para almacenar determinados tipos de materiales. Vamos a hablar, por ejemplo, hojas de vidrio. Tú tienes un vidrio y hay muchas vidrieras que tienen sus hojas de vidrio, las paran así y simplemente las recargan. Sí, simplemente las recargan y ahí está todo un súper grueso de hojas de vidrio. ¿Y cómo las mueven? Una persona de un lado y la otra persona de un lado van agarrando una por una, y cuando llegan a la hoja correcta la pretenden sacar. Ese sistema de almacenaje está prohibido porque es inseguro. Es vamos a decir, alguien diría, sistema de almacenaje vertical. No es un sistema de almacenaje vertical, solamente está levantado el material apoyándose en el suelo, recargado en algún punto. Eso es todo. Eso es todo. ¿Cómo lo comprenderíamos nosotros? Lo comprenderíamos con el siguiente ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo muy burdo, perdón. Imagínate que esas son hojas grandes, ¿no? Algo así como de 2 metros por 4 metros, ¿sí? Hojas grandes. Tú tienes un lugar de almacenamiento. En ese lugar de almacenamiento ponen 2 polines, llegan varios compañeros, lo paran y lo recargan en el muro. Traen otro, lo paran y lo recargan, y así sucesivamente. Lo paran y lo recargan. ¿Dónde hemos visto este tipo de cosas? Lo paran y lo recargan. Ya cuando se queda recargado, ahí está ya almacenado, completamente almacenado. ¿Qué es lo que está mal? Lo que está mal es que en un momento determinado venga un trabajador y tenga que mover esta hoja. Entonces, oye, ¿qué crees? Yo necesito la hoja 3. Entonces, al trabajador le vas a aventar la hoja 1, la hoja 2, y van a tratar de sacar con mucho trabajo la hoja 3. Pero en este inter, al trabajador simplemente se cansa y el material literalmente lo aplasta. Eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que se debería de hacer? Este sistema de almacenaje, o inclusive podemos decir acomodo, sería seguro en primera si tuvieran una especie de cinta, anclaje, cuerda que lo mantuviera, que jamás permitiera que se cayera. 2, que cuando tuvieran que hacer esto de pasar uno por uno, hubiera aquí 2 soportes donde pudieran recargar los materiales, y una vez que estos materiales ya llegan al punto que están buscando, sacarlo con mucho cuidado. Eso se debería de hacer. Pero ojo, resulta que no lo hacen. No lo hacen. ¿Qué es más fácil? Agarro, paro y recargo, paro y recargo, paro y recargo, paro y recargo. Y aquí está el ejemplo. Cada vez que tú encuentres sistemas de almacenamiento así, lo único que se necesita es una circunstancia donde el material se empuje para que el material se venga abajo. Eso es lo único que se necesita. Bueno, si nos apoyamos en la NOM 006 STPS 2014 o una nueva que ya está por salir, si no es que ya salió,
Debemos de entender que en un análisis de riesgos que se debe de elaborar sobre la manipulación, carga, transporte y descenso de los materiales, se debe de asegurar que este material no podrá en ningún momento ni con ninguna circunstancia caer. No se puede caer el material. Por ejemplo, cuando tú almacenas los tanques de gases industriales como oxígeno, argón, nitrógeno, estos son tan delgados y tan pesados que son muy inestables, ¿sí? Tienen un diámetro pequeño y los vuelven muy inestables. Es obligatorio que esos tanques estén asegurados con un cinturón, a fuerzas. Y si no lo están, son tan inestables que simplemente se caen y como su válvula es el punto más sensible, la válvula se degolla y sucede un accidente. Tienen que estar anclados obligatoriamente. Bueno, todos los sistemas de almacenaje que se manejen de esta manera, de acuerdo a la NOM 006 STPS 2014, vamos a decir, deberán de colocarse, moverse y manejarse dependiendo del peso de forma manual o con equipos industriales o con equipos motorizados, ¿ok? Bueno, y cuando se coloquen, ya sea se estiven, se desestiven, lo que tú gustes, se pongan en racks o se pongan directamente en el suelo, deberán de tener una garantía por medio de este análisis de riesgos que están de forma segura y no amenazan con dañar a materiales mismos, a los trabajadores o hasta en un momento determinado dañarse, convirtiéndose en pérdida para la empresa. Por eso es importante hacer el análisis de riesgos en el almacenaje de materiales. Por eso es importante apoyarnos en la norma de manejo de materiales con equipos motorizados, que es la NOM 006. Bueno, la pregunta sería, ¿dónde encuentras este tipo de almacenaje? Hay una gran cantidad de empresas donde mueven este tipo de cosas. Inclusive hace mucho tiempo hubo una situación parecida, que no es almacenaje. Quitan una puerta, bueno, llegan a abrir lo que viene siendo un negocio, jalan la cortina de acero y se queda la puerta. Agarran la puerta con todo el peso que tiene, la paran en el muro, al lado del muro y la recargan en el muro. Si esa puerta alguien la llegara a golpear y se llegara a caer, es tan pesada que seguramente le fracturaría algún hueso a cualquier persona que esté ahí. Por eso es importante, por medio del análisis de riesgos, detectar ese tipo de peligros. ¿Ok? Bueno, pasamos a nuestro punto número 3. Punto número 3. Análisis. Bueno, con los antecedentes y la revisión del tema, ¿qué pasó en esta empresa Premium Plus de Perú? Donde esta chica Alexandra, de 27 años, perdió la vida porque le cayó una manguera. Bueno, hay algunas fotografías de cómo es el sistema de almacenaje, el tamaño de la manguera, se entiende por qué pesa 300 kilos, donde se ve que simplemente los rollos los dejan parados, nada más así parados, ¿sí? Hay un muro, ponen un rollo y otro y otro y otro y se quedan parados. Bueno, ¿qué se sugiere en este tipo de cosas? En este tipo de cosas siempre será vital el análisis de riesgos potenciales. El análisis de riesgos potenciales es aquel estudio o práctica que nos ayuda en forma inicial a identificar todas las partes peligrosas del proceso. Si en este caso el proceso es almacenamiento, yo coloco un rollo gigante de 300 kilos que repetimos por simple lógica, es casi imposible que se caiga uno de estos, es casi imposible, pero bueno. Cuando se coloca el rollo y se ve que el rollo es vulnerable, nosotros, los responsables de almacén, los de seguridad, tendríamos la obligación de decir, ¿qué crees? Aquí hace falta un anclaje, un punto donde esté amarrada una cuerda, gancho o, digamos, cordón para asegurar que bajo ninguna circunstancia esta manguera de gran peso se pudiera caer. ¡Pum! Eso es obligatorio. Cuando nosotros hacemos análisis de riesgos, la recomendación es para que hagas un análisis de riesgos, ¿tú qué deberías hacer? Deberías de hacer lo siguiente. Identifica todos los peligros que tiene el proceso.
Pero cuando tú identificas estos peligros, debes de pensar en las circunstancias más negativas del proceso. Por ejemplo, si dijéramos, oye, vamos a mover un rollo y lo dejamos parado, y tú dirías, este rollo por más que lo empujo, nunca se podría caer. Pero de acuerdo a condiciones del piso, de acuerdo a la fuerza con que lo empujan, de acuerdo a la forma en que se quedó el rollo, ¿podría favorecer que se volteara? ¿Se podría voltear? Sí. Entonces, anota en tu análisis de riesgos. Riesgo de caída de rollo con consecuencias de aplastamiento de peatón. Ok, ya identificamos el peligro. Ok, ya está identificado el peligro. ¿Cuál es el peligro? Riesgo de caída de rollo con peligro de aplastamiento a un peatón si estuviera cerca. La pregunta sería, ¿qué le podría pasar a una persona si le cae encima un rollo de 300 kilos? Pues una altísima probabilidad de daño grave con riesgo de pérdida de la vida. Eso diría yo. Cuando yo identifico este peligro, ¿qué es lo que debo de hacer? Señores, entonces me aseguro de ponerle este cinturón, daría instrucciones al personal de almacén que ponga el cinturón, daría instrucciones al personal de montacargas que maneja los materiales que cada vez que sume o reste rollos tiene que ponerle el cinturón al final de la maniobra, y daría instrucciones para que el personal de seguridad estuviera vigilando todo el tiempo que estos rollos tuvieran ese cinturón. Y cada vez que se presente una oportunidad, hacer la clásica charla de 5 minutos con todos los trabajadores, dándole especial atención a la importancia de poner el cinturón. Eso es lo que se debería de hacer. Pero ojo, ¿se harán en las empresas? Las empresas harán análisis de riesgos potenciales, las empresas pensarán en negativo, las empresas tendrán esa idea de, oye, si el material se cae, deberíamos de dejarlo así, y nunca va a faltar el comentario, es que lo hemos hecho hace años. Señores, siempre hay una primera vez, y mientras exista la posibilidad de que el material se caiga, existe posibilidad de accidente. Eso no lo debemos de olvidar y debemos de evitarlo. ¿Cómo? A través de nuestro análisis de riesgos. Eso es lo que se debería de hacer. Así que, obviamente, hay que identificar dentro del almacenamiento de materiales si en mi trabajo, en donde estoy, en donde paso, se pueden presentar ese tipo de situaciones. Si se pueden presentar, hay que primero tener la habilidad de poderlo identificar y segundo, tener la determinación para cambiar esa situación. Eso es lo que deberíamos de hacer. Pasamos al punto número 4. Conclusiones. Ya vimos de una manera, y yo lo veo y debo de ser sincero, porque yo creo que esto nunca me voy a cansar de decirlo. Cuando tú ves que una persona joven, hombre o mujer, viene de la preparatoria y llega a la universidad, esta persona ya lleva un historial de años de estudios. Kinder, primaria, secundaria, preparatoria. Años de estudios. Que desea culminarlo con la última parte, donde no todos desafortunadamente llegan, pero aquellos que llegan deben aprovechar, que es la universidad. Cuando tú ves que una persona joven se pasó toda su vida estudiando, y llega a la universidad y somos sensibles y valoramos la vida, siempre le deseamos lo mejor de la vida a esa persona, que tenga éxito, que cumpla sus sueños, que disfrute de la vida, que aporte a la sociedad lo mejor de esa persona, que ayude a hacer una sociedad mejor. Y te das cuenta que muchos de ellos son buenísimos, gente brillante, sensible, que coopera, que en un momento determinado es inteligente y ayuda y soporta las situaciones negativas, apoya a la familia, es bueno para la sociedad. ¿Y qué pasa? Que llega a la universidad, tiene su primero o segundo empleo, no tiene la habilidad de detectar peligros y ¡pum!, pasa un accidente donde lamentablemente puede perder la vida. ¿Cómo es posible que una persona con su nivel de conocimientos llegue a entrar a un centro de trabajo y no vea los peligros?
Bueno, hay muchos factores que favorecen esa situación. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, en mi caso personal, siempre desde que tengo la facilidad de hacerlo, siempre he tenido la intención de orientar, asesorar y ayudar a todo aquel joven que está por terminar su carrera, de alguna carrera de ingeniería o una licenciatura, que va a meterse en un campo laboral con peligros muy notorios y peligros invisibles. Siempre lo voy a apoyar para que despierte un poquito esa habilidad de detectar peligros y tenga la gran posibilidad de cuidarse. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Cuáles son los factores que hacen que en muchas ocasiones ellos no sean por sí mismos las personas que ya tengan la habilidad de detectar estos peligros? Bueno, distracciones, problemas económicos, problemas de salud, problemas sociales, cuestiones de relaciones. Hay un montón de factores. Muchos de ellos son distraídos, están jugando, no le dieron importancia a la materia. Hay muchos factores. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, pues ahora sí que los invito, si en algún momento alguno de ustedes no entiende bien cómo son las cosas, de mi parte, en este canal, siempre que exista la posibilidad de ayudar, lo vamos a ayudar, sin ningún compromiso de, oye, dame para el chesco, oye, es que la asesoría no es gratis. Si a cambio de dar la asesoría, eres más seguro o salvas tu vida, con gusto vamos a apoyar. Eso es lo que nosotros pensamos. Desafortunadamente en nuestro bellísimo país, México, pues no todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas necesidades ni las mismas facilidades. Siempre existe la posibilidad de que alguien, ok, yo te asesoro, pero pues esto se cobra porque para eso yo estudié. Bueno, las empresas no siempre lo hacen. En realidad las empresas deberían de cuidar a sus trabajadores. Si una empresa ve que un trabajador no se sabe cuidar, lo debería de capacitar, apoyar y orientar, pero no siempre se da. Así que desafortunadamente surgen entidades como un servidor donde vemos que a veces existe la necesidad y pues vamos a apoyar. Pero en ese accidente donde un ingeniero joven de 27 años pierde la vida por algo tan, digamos, tan difícil de creer como él, es el que una manguera de 300 kilos le cayó encima, inaceptable completamente. Bueno, vamos a tener esta siempre perspectiva de poder apoyar, pero si por alguna razón eres penoso, dices que tú puedes, te tienes confianza, adelante, pero descubran, analicen, vean la seguridad del proceso donde tú trabajas, vean los peligros presentes en ese lugar, todo lo que está relacionado con el trabajo y aprende a cuidarte. Te esperan en tu casa, tú te debes de querer mucho, valoras tu vida, dale ese soporte a que toda tu vida te la has pasado estudiando, pues vamos a echarle los kilos para que este tramo final de la universidad lo hagas de la mejor forma y no solamente digas, apenas la libré lo del COVID y ahorita ya venía con esto. Bueno, no solamente será bueno que te sepas cuidar, va a ser muy bueno que te sepas cuidar, pero saberte cuidar tanto que podrás cuidar a tus compañeros de trabajo. Creo firmemente que eso debe de ser un líder. Para mí todo ingeniero es un líder en potencia. En resumen, todos los ingenieros que son líderes deben de saberse cuidar a ellos mismos y deben de saber cuidar a su equipo de trabajo y por consecuencia a la empresa para la cual laboran. Téngalo presente, aquí queda la invitación, la puerta está abierta, pero por favor no se expongan, no se arriesguen, si están inseguros, pidan ayuda, solicitan asesoría, hasta que tengan la seguridad que el trabajo que van a hacer es seguro. Esto fue CRM Seguridad Industrial, soy Carlos Ramírez y pues me dio mucho gusto que hayan visto este programa 8, nos vemos en la próxima, tengan un excelente día y nos vemos en la próxima, hasta luego.